En el invierno de 1841, los agricultores del condado de Salem, Nueva Jersey, comenzaron a susurrar acerca del niño que aparecía en sus puertas como un fantasma salido de una tormenta de nieve. Pequeño, frágil, con la cara de un niño no mayor de 12 años. Rogaba por refugio, su voz temblando de frío y desesperación. Lo que no sabían era que Joshua Bennett había tenido 12 años durante 20 años, y detrás de esos inocentes ojos azules se escondía la mente calculadora de un depredador que había perfeccionado el arte de explotar la caridad cristiana. Para cuando empezaron los asesinatos, ya 7 familias habían perdido todo lo que poseían, y el niño que nunca creció había desaparecido en la wilderness de Nueva Jersey como humo. Antes de continuar con la historia de Joshua Bennett y el terror que aterrorizó al condado de Salem, si te fascinan los oscuros misterios históricos como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y déjanos saber en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Nos encanta conectar con nuestra audiencia de toda América. Ahora, vamos a descubrir la espeluznante verdad sobre el depredador que se escondió tras la cara de un niño. El condado de Salem de 1841 era un mosaico de granjas modestas y comunidades unidas dispersas por las llanuras fértiles del sur de Nueva Jersey. A diferencia de su infame homónimo en Massachusetts, este Salem era un lugar donde las tradiciones cuáqueras eran profundas, donde las reuniones mensuales aún gobernaban la vida comunitaria con mano de hierro envuelta en palabras suaves. Los 20,000 residentes del condado vivían al ritmo de la cosecha y la oración. Sus casas de campo de madera conectadas por caminos embarrados que se convertían en lagos intransitables durante los duros inviernos. Era una tierra moldeada por la inmigración y la fe. Familias luteranas alemanas trabajaban codo a codo con los cuáqueros ingleses mientras los católicos irlandeses se agrupaban alrededor de las crecientes ciudades industriales a lo largo del río Delaware. La guerra entre México y Estados Unidos acababa de terminar, trayendo un sentimiento de triunfo nacional, pero también de incertidumbre económica. A medida que los veteranos regresaban a casa para encontrar sus empleos tomados por inmigrantes ansiosos, las familias atesoraban sus ahorros en frascos de Mason, enterrados en sótanos o escondidos detrás de tablas flojas en el suelo, confiando en los bancos tan poco como confiaban en los políticos. La familia Harwell ejemplificaba esta prosperidad cautelosa. Samuel Harwell, un hombre curtido de 43 años, había pasado 15 años transformando 60 acres de arcilla obstinada en tierra de cultivo rentable. Su esposa, Patience, llevaba la belleza severa común en las mujeres cuáqueras, su cabello encanecido siempre perfectamente contenido bajo su sencillo sombrero. Sus 3 hijos, Marta, de 15, Thomas, de 13, y la pequeña Rebecca, de 8, no conocían más que la seguridad del cuidadoso plan de su padre y la inquebrantable fe de su madre. El éxito de Samuel provenía de más que solo trabajo duro. Poseía una habilidad casi sobrenatural para predecir los patrones climáticos, sabiendo exactamente cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo vender su grano en el mercado de Salem City. Sus vecinos solían bromear diciendo que Samuel podía oler el dinero en el viento, y no estaban completamente equivocados. Para el otoño de 1841, los Harwell habían acumulado casi $400, una fortuna que podría comprar la libertad de un hombre o destruir a su familia, dependiendo de quién la descubriera. Ese octubre, cuando las hojas se tornaron del color de la sangre seca y las primeras advertencias de helada hicieron que los agricultores corrieran a proteger sus cultivos, comenzaron a circular extrañas historias por las iglesias y casas de reuniones del condado. Las familias hablaban en tonos bajos sobre un niño peculiar que había comenzado a aparecer en las puertas de las granjas, siempre solo, siempre justo cuando caía la oscuridad. Era pequeño y pálido, con ojos azules sorprendentes y un cabello tan claro que parecía casi blanco a la luz de la lámpara. Lo más perturbador de todo es que nunca parecía envejecer, lo que llevó a algunos a susurrar sobre explicaciones sobrenaturales que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Pero Joshua Bennett era completamente humano y mucho más peligroso que cualquier fantasma. Nacido en 1809 en los Pine Barrens del centro de Nueva Jersey, dejó de crecer a los 12 años debido a una rara condición que la medicina moderna podría reconocer, pero los médicos de la década de 1840 desestimaron como debilidad constitucional. A los 32 años,
Apenas medía 1,22 metros, su rostro congelado en una juventud perpetua, mientras su mente había adquirido 3 décadas de amarga experiencia. Joshua descubrió su don, si es que se le puede llamar así, durante el pánico de 1837, cuando el colapso económico dejó a miles de familias empobrecidas, desesperadas y hambrientas. Se había acercado a una familia metodista en Trenton, afirmando ser un niño huérfano cuyos padres habían muerto de cólera. La familia, movida por el deber cristiano y su apariencia lamentable, lo acogió durante 3 semanas antes de que desapareciera con sus ahorros de toda la vida y la joyería de plata de su abuela. La experiencia fue una revelación. La gente veía solo lo que esperaba ver, y lo que esperaba ver era a un niño indefenso que necesitaba protección. Durante los siguientes 4 años, Joshua perfeccionó sus métodos con precisión científica. Aprendió a modular su voz para sonar más joven, a afectar un pequeño tartamudeo que lo hacía parecer más vulnerable, y a estudiar a sus víctimas durante semanas antes de acercarse a ellas. Se convirtió en un experto en las costumbres religiosas y sociales de cada comunidad, sabiendo exactamente qué versículos bíblicos citar y qué tragedias personales inventar. Lo más importante, aprendió paciencia, la capacidad de pasar meses ganándose la completa confianza de una familia antes de atacar. La técnica fue devastadoramente efectiva. Joshua aparecía en una granja durante una tormenta o en una noche especialmente fría, su pequeño cuerpo temblando bajo ropas inadecuadas. Afirmaba ser el único sobreviviente de varias tragedias. Un incendio que mató a sus padres, un brote de cólera que aniquiló a su familia, ataques de indios que lo dejaron vagando por la wilderness. Los detalles siempre cambiaban, pero el efecto seguía siendo el mismo. Las familias cristianas, obligadas por su fe a cuidar de huérfanos y extraños, lo acogían en sus hogares sin cuestionarlo. Una vez dentro, Joshua se convertía en el huésped perfecto. Ayudaba con las tareas, asistía a las oraciones familiares con evidente devoción y encantaba a los niños con historias y simples trucos de magia. Los padres se maravillaban de su madurez y buenos modales, atribuyendo su sabiduría a las dificultades que supuestamente había soportado. Mientras tanto, Joshua catalogaba cada detalle de sus vidas, donde guardaban su dinero, qué objetos de valor poseían, qué miembros de la familia podrían suponer una amenaza para sus planes. Los robos en sí mismos eran obras maestras de distracción. Joshua esperaba la oportunidad perfecta, una noche en la que el padre estuviera fuera por negocios o cuando la familia asistiera a un largo servicio religioso. Tomaba solo dinero en efectivo y objetos de valor fácilmente portátiles, asegurándose de dejar atrás cualquier cosa que se notara rápidamente. Para cuando se descubría el robo, generalmente días o incluso semanas después, el niño huérfano que habían acogido estaba a millas de distancia, habiendo contado alguna historia sobre encontrar familiares lejanos o ser llamado a unirse a otra familia. Pero el condado de Salem resultó ser diferente. Joshua Bennett finalmente se encontraría con personas que se negaron a dejarlo simplemente desaparecer en la oscuridad, y su mundo cuidadosamente controlado de engaños comenzaría a desmoronarse de maneras que nunca habría anticipado. Noviembre trajo un invierno temprano al condado de Salem, con temperaturas que caían y la nieve cayendo en pesadas cortinas húmedas que convertían los caminos en ríos fangosos. Fue en una de esas noches, el 18 de noviembre de 1841, cuando Joshua Bennett apareció por primera vez en la granja de los Harwell, materializándose de la tormenta como algo conjurado de la oscuridad misma. Samuel Harwell estaba revisando su ganado cuando escuchó el leve golpeteo en la puerta principal, apenas audible sobre el viento aullante que hacía temblar las ventanas y enviaba las ramas de los árboles raspando contra el techo. Cuando abrió la puerta, su linterna reveló una visión que lo acosaría durante meses. Un pequeño niño, tal vez de 12 años, de pie en la nieve que giraba con los brazos envueltos alrededor de su delgado pecho. Los labios del niño estaban azules de frío, su ropa empapada y pegada a su pequeño cuerpo. Lo más inquietante eran sus ojos, de un tono azul pálido casi antinatural que parecía reflejar la luz de la linterna como fragmentos de hielo. «Por favor, señor», susurró el niño, su voz apenas llegando sobre el viento. «He estado caminando durante días. Mi familia, todos están muertos, señor. La fiebre los mató». Sus palabras salían en cortos jadeos,
interrumpidos por violentos temblores que hacían que todo su cuerpo temblara. Patience Harwell apareció junto a él, la esposa, su rostro suavizándose inmediatamente al ver al niño. Samuel, tráelo adentro en este instante. El pobre se morirá de frío en nuestra puerta. Su voz llevaba la autoridad de una mujer acostumbrada a manejar tanto el hogar como a los niños, y Samuel se apartó para dejar entrar al niño. El calor del hogar de los Harwell pareció revivir al extraño casi al instante. El color regresó a sus mejillas mientras se paraba frente a la chimenea crepitante, con vapor subiendo de sus ropas mojadas. Los niños se reunieron alrededor de él con la curiosidad natural de la juventud, mientras Patience se apuraba a preparar sopa caliente y a encontrar ropa seca que pudiera servirle a su inesperado invitado. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó Patience, arrodillándose a su lado con preocupación maternal. Joseph, mamá. Joseph Crawford. Joseph. El nombre salió de su boca con una facilidad ensayada, y logró una tímida sonrisa que lo hacía parecer aún más joven. Vengo de cerca de Millville. Mi padre tenía una pequeña granja allá, pero la fiebre pulmonar llegó en septiembre. Primero se la llevó a mamá, luego a mi hermanita Sara, y luego a papá. Su voz se quebró convincentemente en la última palabra, y la pequeña Rebecca Harwell extendió la mano para darle una palmadita en el hombro en señal de simpatía. En los días siguientes, Joshua, ahora Joseph, se instaló en la casa de los Harwell con notable facilidad. Demostró ser útil en la granja, alimentando a las gallinas con atención y ayudando a Thomas con sus tareas diarias. Durante las oraciones familiares cada mañana y noche, recitaba versículos bíblicos con una piedad que impresionaba incluso a Samuel, quien había comenzado su vida como un converso escéptico a la fe cuáquera. Pero fue durante las tranquilas horas de la tarde, cuando la familia se reunía alrededor de la chimenea para conversar y disfrutar de entretenimientos sencillos, que Joshua realmente sobresalió. Poseía una capacidad asombrosa para leer las emociones de las personas y responder con la palabra o gesto exacto. Cuando Marta parecía melancólica por un niño que había dejado de llamarla, Joshua ofreció observaciones inocentes pero perspicaces sobre lo inconstantes que eran los hombres jóvenes, lo que la hizo reír. Cuando Thomas luchaba con sus lecciones de aritmética, el niño más joven de alguna manera lograba ayudar sin hacer evidente que sus habilidades matemáticas excedían con creces lo que se podría esperar de un huérfano de 12 años. Lo más importante era que Joshua estudiaba las rutinas y secretos de la familia Harwell con la intensidad de un erudito. Notó que Samuel contaba el dinero en su caja fuerte de hierro cada domingo después de la iglesia, que la llave colgaba en un clavo detrás del barril de pepinos en el sótano, y que Patience guardaba el relicario de oro de su abuela en una pequeña caja de madera debajo de su ropa interior en el baúl del dormitorio. Observó que vecinos visitaban regularmente, qué día Samuel viajaba al mercado y cuánto tiempo tardaban los sonidos del granero en llegar a la casa. 3 semanas después de su llegada, Joshua se sintió lo suficientemente confiado como para comenzar a poner a prueba la confianza de la familia. Empezó de a poco, tomando unos centavos de la pequeña colección de Marta y observando para ver si se notaba su ausencia. Cuando no surgieron preguntas, se volvió más audaz, tomando un dedal de plata de la canasta de costura de Patience y escondiéndolo entre sus propias escasas posesiones. Aún así, no se levantó ninguna alarma. Los Harwell lo habían aceptado tan completamente como parte de la familia que ya no mantenían inventarios mentales de sus pertenencias en su presencia. La oportunidad que Joshua había estado esperando llegó el 14 de diciembre, un domingo de frío amargo cuando el suelo estaba congelado y el viento cortaba incluso los abrigos de lana más gruesos. Samuel había planeado asistir a la reunión mensual de negocios de los amigos de Salem, un viaje que lo mantendría fuera de casa hasta bien entrada la noche. Patience, luchando contra una tos persistente que había durado desde el día de Acción de Gracias, decidió quedarse en casa con los niños en lugar de arriesgarse al viaje frío hacia la reunión. Pero el destino, o la planificación cuidadosa de Joshua, intervino. La pequeña Rebecca desarrolló una fiebre feroz durante la noche, su temperatura subió tanto que comenzó a hablar tonterías y a ver cosas que no estaban allí. Para la mañana siguiente, su condición había empeorado hasta el punto en que Patience temía por la vida de su hija. La reunión de Samuel tendría que esperar. La situación requería la atención inmediata del Dr. Marcus Fleming en Salem City, el único médico en un radio de 20 millas que tenía verdadera habilidad para tratar fiebres infantiles. Joseph, tendrás que ayudarme a preparar el carro, le dijo Samuel a Joshua mientras se preparaba para el viaje de emergencia. Llevaremos a Rebecca al médico y Patience podrá descansar en la casa de su hermana mientras esperamos que se le pase la fiebre. El plan era sólido,
pero dejaría a Marta y Thomas solos en la granja con Joshua. Exactamente el escenario que él había estado esperando crear. Mientras el carro desaparecía por el camino fangoso, Joshua sintió el familiar escalofrío de anticipación que siempre precedía a sus robos cuidadosamente orquestados. Se había dado la instrucción a Marta para que preparara la cena para cuando la familia regresara, mientras que a Thomas se le pidió completar las tareas atrasadas en el granero. Esto le daría a Joshua al menos 2 horas de relativa privacidad para acceder a la caja fuerte de Samuel y seleccionar los objetos más valiosos y portátiles de la casa. Esperó hasta estar seguro de que ambos adolescentes estaban ocupados antes de deslizarse al sótano. La llave de hierro colgaba exactamente donde él la había observado, fría al tacto y ligeramente oxidada por el aire húmedo. La caja fuerte estaba sobre una repisa de madera entre sacos de papas y verduras conservadas. Su peso sugería la fortuna sustancial que había sospechado que los Harwell poseían. Dentro, Joshua descubrió más riqueza de la que había osado esperar. Casi 400 pesos en monedas de oro y plata, cuidadosamente separadas en pequeños bolsos de cuero. Varios títulos de propiedad que podrían ser valiosos para el comprador adecuado. Una colección de pagarés de los vecinos que le debían dinero a Samuel por diversos negocios. Lo más sorprendente de todo, un pequeño diario escrito con la cuidadosa letra de Samuel, documentando no solo eventos familiares, sino también observaciones detalladas sobre la situación financiera de sus vecinos. Información que podría resultar invaluable para alguien en la línea de trabajo de Joshua. Joshua seleccionó aproximadamente la mitad de las monedas, razonando que el robo parcial podría pasar desapercibido más tiempo que un saqueo completo. También tomó 2 de los títulos de propiedad más pequeños y varios de los pagarés más recientes. Elementos que Samuel podría suponer que simplemente había extraviado. Como una ocurrencia tardía, metió el diario en su bolsillo, intrigado por su valor potencial de inteligencia para futuras operaciones en la zona. La selección de los objetos valiosos de la casa requería más cuidado. El relicario de oro de Patience era una elección obvia, junto con un pequeño marco de plata que contenía una foto de Samuel con sus padres fallecidos. De la habitación de Marta, tomó un broche de perlas que había pertenecido a su abuela, y de la cocina, un juego de cucharas de plata que probablemente eran los objetos más valiosos de la casa. Joshua acababa de terminar de esconder sus selecciones en una bolsa de lona oculta bajo su colchón de paja cuando escuchó a Thomas llamando desde el patio. «Joseph, ven a ayudarme con este pestillo de la puerta. Está congelado y no puedo manejarlo solo». La interrupción fue inesperada, pero no alarmante. Joshua compuso su rostro en la expresión inocente de un niño servicial y salió corriendo para ayudar a Thomas con sus tareas. Mientras trabajaban juntos para liberar la puerta obstinada, Joshua se encontró estudiando al niño mayor con un nuevo interés. Thomas Harwell era pequeño para su edad, pero poseía la fuerza delgada común en los niños de granja. Lo más importante, había heredado los ojos agudos de su padre y su naturaleza sospechosa, rasgos que podrían hacerlo peligroso si alguna vez comenzaba a cuestionar la historia de Joshua. «¿Sabes, Joseph?», dijo Thomas mientras luchaban con el metal congelado. «Eres sorprendentemente fuerte para alguien que ha estado enfermo y viajando tanto tiempo. Y sabes mucho sobre la agricultura para ser un niño que dice que su familia solo tenía un pequeño terreno». La sangre de Joshua se heló, pero mantuvo su comportamiento inocente. «Supongo que los tiempos difíciles te hacen madurar rápido», respondió, afectando el pequeño tartamudeo que usaba cuando quería parecer más vulnerable. Él me enseñó todo lo que pudo antes de que la fiebre lo llevara». Thomas asintió, aparentemente satisfecho, pero Joshua notó que los ojos del niño permanecían sobre él con una intensidad poco común. Por primera vez desde que llegó a la granja de los Harwell, Joshua sintió el leve revuelo de una genuina preocupación. Si Thomas comenzaba a sospechar algo, toda la operación podría estar en peligro. Esa tarde, cuando la familia regresó con la fiebre de Rebecca finalmente controlada y la niña durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre, Joshua sintió tanto alivio como una creciente urgencia. Había completado con éxito la fase de robo de su plan, pero las preguntas de Thomas habían introducido un elemento de imprevisibilidad que lo hizo desear concluir su negocio con los Harwell lo más rápido posible. El robo pasó desapercibido durante casi una semana. Samuel Harwell, exhausto de cuidar a Rebecca durante su enfermedad y gestionar los gastos adicionales de los tratamientos del Dr. Fleming, no realizó su habitual conteo dominical del contenido de la caja fuerte. Mientras tanto,
Patience atribuyó los objetos domésticos desaparecidos a un simple extravío durante la confusión de la enfermedad de su hija. No fue hasta el 22 de diciembre, cuando Samuel necesitaba acceder a sus fondos de emergencia para comprar medicamento adicional para la tos persistente de Rebecca, que se descubrió el crimen. El descubrimiento ocurrió en el peor momento posible. Samuel había invitado a su cuñado, S. Thornton, y a la familia de S. a pasar la semana de Navidad en la granja. S., un comerciante exitoso de Filadelfia, siempre había albergado un escepticismo apenas disimulado sobre las afirmaciones de Samuel de prosperidad, y la visita planificada tenía como parte de su propósito demostrar la estabilidad financiera de los Harwell. Cuando Samuel abrió su caja fuerte para contar el dinero para el médico y encontró casi la mitad de su fortuna desaparecida, la humillación se vio agravada por tener que explicar el robo a un hombre que ya lo consideraba ingenuo y descuidado. Casi 200 pesos, Samuel, dijo, con la voz de un hombre que había sospechado de tal desdicha desde el principio. Y dices que no parece faltar nada más en la casa. Pero incluso mientras Samuel protestaba que las joyas de Patience y los objetos valiosos de la casa parecían intactos, ambas mujeres comenzaron a hacer inventarios más exhaustivos de sus posesiones. La magnitud del robo se hizo evidente gradualmente a medida que cada miembro de la familia descubría que los objetos que suponían temporalmente extraviados en realidad habían desaparecido para siempre. Las cucharas de plata, dijo Patience, con la voz vacía de realización, y el relicario de mi abuela, incluso el broche de perlas de Marta, se hundió en su mecedora, el peso de la violación cubriéndola como una mortaja. Alguien ha pasado por toda nuestra casa, Samuel. Alguien que sabía exactamente qué teníamos y dónde encontrarlo. La sospecha inmediata de la familia recayó en los diversos trabajadores y vecinos que tenían acceso a la propiedad. Samuel hizo discretas investigaciones entre sus empleados contratados, mientras Marta y Thomas interrogaban a los niños del vecindario que a veces ayudaban con las tareas. Pero cada sospechoso potencial tenía coartadas sólidas para los días en que debió haber ocurrido el robo, y ninguno poseía el conocimiento íntimo del hogar que el crimen claramente requería. Fue Thomas quien primero expresó la sospecha que lo cambiaría todo. ¿Qué pasa con Joseph?, preguntó durante una conferencia familiar celebrada mientras el niño supuestamente dormía en el granero. Ha estado aquí más de un mes. ¿Sabe dónde está guardado todo? La reacción inmediata de Samuel fue de indignación. Thomas Harwell, me avergüenza escuchar tales palabras de tu boca. Ese niño no ha sido más que útil y agradecido por nuestra amabilidad. La idea de que un niño que lo perdió todo robe a la familia que le salvó la vida. Pero eso es precisamente, interrumpió Thomas, su voz juvenil cargada con la certeza de un adulto. ¿Y si no perdió todo? ¿Y si toda la historia sobre su familia muriendo fue solo una mentira para que confiáramos en él? La conversación podría haber terminado allí, desestimada como las crueles sospechas de un niño celoso. Excepto por la intervención de Esde, el comerciante de Filadelfia poseía el instinto de un hombre de negocios para el engaño, y la sugerencia de Thomas desencadenó recuerdos de historias que había escuchado de otros comerciantes, relatos de estafadores que usaban disfraces y falsas identidades para aprovecharse de familias confiadas. Déjame hacer algunas investigaciones, dijo Esde en voz baja. Tengo contactos en todo el sur de Nueva Jersey. Si Joseph Crawford existió, si ahí realmente existía una familia de granjeros con ese nombre cerca de Millville que murió de fiebre, alguien lo recordará. Mientras Esde comenzaba su investigación, Joshua percibió la creciente tensión en la casa. Los adultos hablaban en susurros que se detenían abruptamente cuando él entraba en las habitaciones, y Thomas lo observaba con sospecha evidente. Lo más preocupante de todo, Samuel había comenzado a cerrar con llave el sótano y a llevar la llave de la caja fuerte sobre sí mismo, una precaución que sugería que la confianza de la familia se estaba erosionando rápidamente. Joshua se dio cuenta de que su tiempo en la granja Harwell estaba llegando a su fin. Comenzó a prepararse para partir, construyendo una historia plausible sobre parientes lejanos que lo habían localizado y esperaban que se uniera a ellos en Pensilvania. Pero antes de que pudiera implementar su estrategia de salida, Esde regresó de Salem City con información que destrozó cualquier esperanza de una resolución pacífica. No había ninguna familia Crawford cerca de Millville, anunció Esde durante otra conferencia privada de la familia. Hablé con el jefe de correos, el predicador y 2 comerciantes diferentes que viajan por esa zona regularmente. Ninguna familia de granjeros con ese nombre murió de fiebre este otoño. De hecho,
no hubo ningún brote significativo de fiebre en el condado de Cumberland este año. El silencio que siguió a esta revelación solo fue roto por la respiración agitada de Patience y la inocente pregunta de Rebecca. ¿Esto significa que Joseph nos mintió? Pero fue Marta quien aportó la evidencia más condenatoria. He estado pensando en sus historias, dijo lentamente. ¿Recuerdan cómo dijo que su hermanita Sara fue la primera en morir? Pero ayer, cuando jugaba con Rebecca, accidentalmente la llamó Sara. Cuando le pregunté por eso, dijo que Rebecca le recordaba a su hermana muerta. Pero la forma en que lo dijo, fue como si hubiera olvidado que Sara se suponía que estaba muerta. El rostro de Samuel se puso pálido. Las implicaciones de los descubrimientos de su familia se asentaron sobre él como una tormenta que se acerca. ¿Estás diciendo que este niño al que hemos alimentado, dado refugio y tratado como propio, nos ha estado engañando deliberadamente? ¿Qué es algún tipo de criminal? La palabra flotaba en el aire como una acusación. Ninguno de ellos podía aceptar completamente que habían sido tan completamente engañados por alguien que parecía tener apenas 12 años. Sin embargo, la evidencia se acumulaba constantemente y cada nueva revelación hacía que la culpa de Joshua pareciera más cierta. Esa noche, mientras Joshua yacía en su cama, escuchando las voces amortiguadas de la conferencia familiar que continuaba abajo, comenzó a planear lo que podría ser su escape más audaz hasta el momento. Aún tenía el dinero robado y los objetos de valor ocultos debajo de su colchón, pero recuperarlos sin ser detectado requeriría un timing perfecto. Más desafiante aún, necesitaría irse de una manera en que la familia no pudiera perseguirlo inmediatamente ni alertar a las autoridades sobre su verdadera identidad. La solución, cuando le llegó, fue elegante en su simplicidad. Iba a montar su propio secuestro. En la mañana del 27 de diciembre de 1841, Joshua Bennett llevó a cabo el engaño más elaborado de su carrera criminal. Se despertó antes del amanecer y arregló cuidadosamente su cama para sugerir una lucha violenta, esparciendo paja de su colchón y dejando una de sus botas cerca de la puerta como si se hubiera perdido durante un secuestro. Usando un trozo afilado de cerámica rota que encontró en el patio, se hizo un corte superficial en su propio brazo, dejando que suficiente sangre cayera al suelo para sugerir una herida sin causarse un daño serio. Lo más astuto de todo, Joshua compuso una nota de rescate usando palabras recortadas de un periódico de un mes de antigüedad que le había traído de Filadelfia. El mensaje era breve pero efectivo. Tenemos al niño. 50 pesos en oro. Déjalos en las ruinas del viejo molino mañana por la noche. Ven solo o muere. Deliberadamente cometió varios errores de ortografía y usó una gramática cruda para disimular su letra educada. Luego plantó la nota donde Samuel la descubriría cuando fuera a despertar a Joshua para las tareas matutinas. El plan funcionó a la perfección. Los gritos de alarma de Samuel hicieron que toda la familia corriera al granero, donde encontraron la escena montada de violencia y la aterradora demanda de rescate. En el caos que siguió, nadie pensó en hacer una búsqueda inmediata por la propiedad. Para cuando la familia ya había contactado a los vecinos y organizado una búsqueda adecuada cuando Joshua ya estaba a 5 kilómetros de distancia, llevando su fortuna robada y viajando hacia el cruce del ferry de Camden. Pero Joshua subestimó tanto la determinación de la familia Harwell como las conexiones de Ezra Thornton en la comunidad empresarial. En lugar de simplemente pagar el rescate, Samuel optó por contactar al sheriff del condado de Salem, un hombre llamado Caleb Endris, quien poseía tanto inteligencia como experiencia en el trato con esquemas de estafa. El sheriff Briggs reconoció de inmediato el secuestro como una probable artimaña, señalando que los verdaderos secuestradores rara vez anunciaban sus crímenes con notas de rescate elaboradas. Este asunto huele a juego de confianza, le dijo Briggs a la familia reunida. Ese niño, si es que siquiera es un niño, los ha estado tomando por tontos desde el principio. La historia del secuestro es solo su forma de desaparecer sin que se den cuenta de que él era el ladrón todo el tiempo. Aún más dañino, ese había comenzado a hacer averiguaciones entre sus contactos comerciantes en todo Nueva Jersey y el este de Pensilvania. Lo que descubrió fue un patrón de crímenes similares que se extendían casi 4 años, siempre involucrando una figura pequeña que decía ser un huérfano, siempre apuntando a familias rurales prósperas con fuertes convicciones religiosas y siempre terminando con desapariciones misteriosas y robos sustanciales. Hay una familia en el condado de Hunterdon que perdió más de 100 pesos por alguien que coincide con esta descripción, reportó Ezra, y otra cerca de Trenton a la que le robaron joyas por un niño huérfano que desapareció una noche diciendo que había sido llamado a unirse a familiares. El patrón es idéntico,
Samuel. Hemos estado acogiendo a un criminal profesional. La revelación de que su Joseph Crawford probablemente era un ladrón buscado más que una víctima de secuestro transformó la angustia de la familia en fría furia. Samuel Harwell, un hombre cuya fe cuáquera predicaba el perdón y la comprensión, se vio consumido por un deseo de justicia que rozaba la venganza. Autorizó al sheriff Riggs a organizar una caza de hombres que abarcara 3 condados, y personalmente ofreció una recompensa de $50 por información que condujera a la captura de Joshua. Irónicamente, la misma cantidad que exigía la falsa nota de rescate. Mientras tanto, Joshua había llegado a Camden y cruzado el río Delaware hacia Filadelfia, donde tenía la intención de desaparecer en las multitudes anónimas de la ciudad, pero su apariencia distintiva, que había sido tan ventajosa en las zonas rurales, ahora trabajaba en su contra. Filadelfia era una ciudad donde los niños desaparecidos se tomaban en serio, y un niño viajando solo con una sospechosa cantidad de dinero rápidamente atrajo la atención oficial. El primer error de Joshua ocurrió cuando intentó comprar pasaje en una diligencia hacia Baltimore. El agente de boletos, un hombre sospechoso llamado Murphy, que había oído demasiadas historias sobre aprendices fugitivos y niños secuestrados, cuestionó por qué un niño viajaba solo con monedas de oro en lugar de los billetes de papel más comúnmente usados para transacciones legítimas. ¿Y dónde podrían estar tus padres, muchacho?, preguntó Murphy, su acento irlandés acentuándose con sospecha. No es común ver niños de tu edad viajando sin familia, especialmente llevando el tipo de dinero que estás mostrando. La historia cuidadosamente preparada de Joshua sobre visitar familiares se desmoronó bajo el persistente interrogatorio de Murphy. Cuando el agente descubrió que Joshua no podía proporcionar detalles verificables sobre su supuesto destino o conexiones familiares, se negó a venderle el boleto y amenazó con contactar a los oficiales de la ciudad. Obligado a huir de la estación de diligencias, Joshua se encontró atrapado en una ciudad que no conocía, llevando una fortuna que no podía gastar con seguridad. Cada intento de comprar comida o alojamiento resultaba en preguntas sospechosas sobre su edad, su familia y su fuente de fondos. Peor aún, las noticias comenzaron a propagarse por las redes criminales que frecuentaban las tabernas y casas de huéspedes de Filadelfia. Se hablaba de un niño que podría estar llevando una cantidad sustancial de dinero robado, alguien a quien valdría la pena robar. Fue en una taberna frente al mar llamada The Anchor and Chain donde Joshua conoció por primera vez a Marcus Doyle, un hombre cuya reputación por su violencia solo era superada por su habilidad para extraer información. Doyle había escuchado susurros sobre el niño con las monedas de oro, y su ojo entrenado reconoció de inmediato a Joshua como alguien que jugaba un juego peligroso, mucho más allá de lo que sus aparentes años indicaban. No eres de Filadelfia, observó Doyle, acomodándose sin invitación en la mesa de Joshua, y no eres tan joven como pretendes ser. La pregunta es, ¿qué hace un hombre adulto en el cuerpo de un niño? ¿Y de dónde sacó el tipo de dinero del que la mitad de los ladrones de la ciudad están hablando? El enfrentamiento obligó a Joshua a tomar una decisión crítica. Podía intentar huir de Filadelfia inmediatamente, arriesgándose a ser capturado por las autoridades, que cegaramente estaban observando las principales rutas de transporte, o podría confiar en Doyle al menos con parte de la verdad. Esperando ganar un aliado que pudiera ayudarlo a establecer una nueva identidad y una ruta de escape, Joshua eligió apostar por los instintos criminales de Doyle. Durante varias horas, reveló su verdadera edad y la naturaleza general de sus esquemas de estafa, aunque omitió cuidadosamente detalles específicos sobre la familia Harwell y el robo reciente. Doyle escuchó con la atención calculadora de un hombre que está evaluando una posible asociación comercial. Tienes un don, admitió finalmente Doyle, pero estás pensando en pequeño, y estás tomando demasiados riesgos. El tipo de trabajos familiares que estás haciendo podría darte unos cientos, pero también te hace enemigos que no dejarán de buscarte hasta encontrarte. Lo que necesitas es aumentar la escala, apuntar a objetivos con dinero real, personas que ni siquiera notarán lo que les quitas. La proposición de Doyle era seductora. Afirmó tener conexiones con una red de estafadores que operaban a través de los estados del Atlántico Medio, apuntando a comerciantes ricos y políticos cuyas actividades ilegales o embarazosas hacían que fuera improbable que denunciaran los robos a las autoridades. El trabajo sería más sofisticado pero potencialmente más rentable, y la apariencia única de Joshua lo haría invaluable para ciertos tipos de operaciones. Pero aceptar
Aceptar la oferta de Doyle significaba abandonar los esquemas familiares rurales que habían sostenido a Joshua durante 4 años. Lo más preocupante, sería necesario trabajar con socios que eventualmente podrían descubrir que su apariencia infantil estaba acompañada de capacidades muy adultas para la violencia, capacidades que esperaban nunca revelar. La asociación de Joshua con Marcus Doyle comenzó de manera prometedora, pero rápidamente reveló complicaciones que ninguno de los dos hombres había anticipado. Su primera colaboración, dirigida a un rico comerciante de grano que vendía trigo en mal estado a familias inmigrantes, tuvo un éxito mucho mayor del esperado. El papel de Joshua era hacerse pasar por el sobrino del comerciante, que venía del campo, mientras Doyle se hacía pasar por socio comercial. Durante 3 días, ganaron acceso a la oficina del comerciante y descubrieron no solo reservas sustanciales de dinero en efectivo, sino también registros detallados de sus actividades ilegales que valían una pequeña fortuna en potencial de extorsión. El éxito, sin embargo, tuvo un costo. Durante la operación, Joshua se vio obligado a mantener su persona infantil durante largos periodos mientras interactuaba con adultos que podrían haber expuesto su engaño. La tensión de modular constantemente su voz, controlar sus expresiones faciales y suprimir sus maneras naturales de adulto lo dejó exhausto y cada vez más paranoico sobre cometer errores. Más preocupante aún, Doyle comenzó a hacer preguntas directas sobre el origen de Joshua y su condición física. He conocido a muchos hombres pequeños, observó Doyle durante una de sus sesiones de planificación, pero hay algo diferente en ti. No es solo tu tamaño. Es como si dejaras de envejecer por completo. Ese tipo de cosas no ocurren de forma natural, no sin razones que podrían interesar a la gente equivocada. Joshua desvió tales preguntas con vagas referencias a una enfermedad infantil y una maldición familiar, pero pudo ver que las sospechas de Doyle estaban creciendo. El criminal era demasiado experimentado como para aceptar explicaciones simples para tal anomalía tan evidente, y su continuo interrogatorio sugería que eventualmente podría exigir la verdad completa sobre la condición de Joshua. La situación se volvió crítica cuando la noticia de la caza de hombres en el condado de Salem llegó a Filadelfia a través de los canales de las fuerzas del orden. El sheriff Riggs había expandido su investigación más allá de Nueva Jersey, contactando a alguaciles y sheriffs de toda la región con descripciones detalladas de Joshua y sus métodos conocidos. Aún peor, la recompensa por su captura había crecido a 75 pesos a medida que más víctimas se presentaban con historias de robos similares. Hay un niño que están buscando, mencionó Doyle casualmente durante una conversación en The Anchor and Chain. Parece que ha estado haciendo estafas a familias de granjeros en todo Nueva Jersey. Es un tipo pequeño, parece tener unos 12 años. Ha estado haciendo esto durante años, según los boletines. Se detuvo a estudiar cuidadosamente la reacción de Joshua. Lo curioso es que la descripción coincide con alguien que conozco bastante bien. El enfrentamiento que Joshua había temido finalmente ocurrió el 15 de enero de 1842, durante lo que debería haber sido una reunión rutinaria para planificar su próxima operación. Doyle llegó al lugar habitual de reunión con una copia del boletín de búsqueda que el sheriff Hendricks había distribuido por la región. La ilustración, aunque rudimentaria, era lo suficientemente reconocible como para no dejar dudas sobre la identidad de Joshua. Joshua Bennett, leyó Doyle en voz alta, también conocido como Joseph Crawford, Timothy Walsh y Michael Fletcher, buscado por robo, estafas de confianza y secuestro sospechoso en el condado de Salem, Nueva Jersey. Se distingue por su estatura inusualmente pequeña y su apariencia juvenil, a pesar de una edad estimada de 30 años o más. Dejó el papel y miró directamente a Joshua con unos ojos que no mostraban calidez. La recompensa ahora está en 100 pesos. Eso es más dinero del que hemos ganado en 3 trabajos juntos. La amenaza era clara, pero Joshua había sobrevivido a demasiadas cosas como para rendirse sin luchar. Si me entregas, perderás el mejor socio que jamás tendrás, dijo, permitiendo que su inteligencia adulta se mostrara a través de su fachada infantil por primera vez. Además, ¿crees que las autoridades simplemente entregarán la recompensa y se olvidarán de tus propias actividades? Querrán saber cómo me encontraste, qué has estado haciendo conmigo y por qué no te presentaste antes. El argumento tenía mérito, pero Joshua pudo ver que Doyle estaba calculando los riesgos y beneficios con la fría precisión de un hombre que ya había traicionado a sus socios antes. Más preocupante aún, Joshua se dio cuenta de que su valor único como criminal se estaba convirtiendo en una carga. Demasiadas personas ahora sabían sobre el niño que nunca creció,
y su apariencia distintiva lo hacía cada vez más fácil de rastrear. La resolución llegó de una manera que ninguno de los dos hombres esperaba. En la noche del 18 de enero, mientras se preparaban para ejecutar un plan dirigido a un presidente de banco corrupto, Doyle cometió un error fatal de juicio. Había estado bebiendo en exceso durante la tarde, acumulando valor para lo que había decidido que sería su traición a Joshua ante las autoridades. Pero el alcohol afectó sus normalmente agudos instintos, y no se dio cuenta de que Joshua ya había percibido sus intenciones. El enfrentamiento ocurrió en un callejón detrás de The Anchor and Chain, donde Doyle había organizado encontrarse con un alguacil de Filadelfia especializado en capturar fugitivos buscados. Joshua llegó temprano y se ocultó en las sombras, observando cómo Doyle caminaba nerviosamente mientras esperaba que su contacto apareciera. Cuando el alguacil finalmente llegó, Joshua escuchó lo suficiente de su conversación para confirmar sus peores temores. El niño estará aquí en cualquier minuto, decía Doyle. Recuerda, es más fuerte de lo que parece y más inteligente que la mayoría de los adultos. No dejes que su apariencia te engañe y pienses que esto será fácil. Lo que ocurrió después perseguiría a Joshua por el resto de su vida, aunque no sería la última vez que mataría para proteger su libertad. Mientras el alguacil se posicionaba para emboscar a Joshua, Doyle seguía proporcionando detalles sobre los hábitos y debilidades de su compañero. La traición estaba completa e imperdonable, exigiendo una respuesta que eliminara la amenaza inmediata mientras enviaba un mensaje a cualquiera que pudiera considerar una traición similar. El ataque de Joshua fue rápido, silencioso y devastadoramente efectivo, usando una técnica que había aprendido durante su juventud en los Pine Barrens, donde la supervivencia a veces requería matar animales salvajes con el mínimo ruido. Le permitió a Joshua acercarse a Doyle por detrás y darle un golpe preciso en la base del cráneo con un pesado trozo de ladrillo roto. Doyle colapsó sin emitir sonido, su traición terminó antes de que pudiera completarse. El alguacil, al escuchar movimiento en el callejón, llamó a Doyle, pero no recibió respuesta. Cuando se adentró más en la oscuridad para investigar, Joshua estaba listo para él. La linterna del oficial proporcionó suficiente luz para convertirlo en un objetivo fácil, y su desconocimiento del diseño del callejón le dio a Joshua todas las ventajas necesarias. El segundo asesinato fue más desordenado que el primero, requiriendo más violencia directa para superar a un hombre entrenado en confrontaciones físicas. Pero la desesperación de Joshua le dio fuerza, y su pequeño tamaño le permitió atacar desde ángulos que el alguacil no podía defender eficazmente. Cuando todo terminó, ambos hombres yacían muertos en el callejón fangoso, su sangre mezclándose con la lluvia que había comenzado a caer. Joshua se tomó varios minutos para registrar ambos cuerpos, recuperando no solo su propio dinero que Doyle había estado llevando, sino también los papeles oficiales del alguacil y una pequeña cantidad de dinero adicional. Lo más importante, recuperó el boletín de búsqueda con su descripción junto con cualquier otro documento que pudiera ayudar a las autoridades a rastrear sus movimientos a través de Filadelfia. El doble asesinato marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de Joshua. Ya no era simplemente un estafador que se aprovechaba de familias confiadas. Se había convertido en un asesino que eliminaría a cualquiera que amenazara su libertad. La transformación lo liberó y aterrorizó al mismo tiempo, abriendo posibilidades para crímenes más audaces, mientras creaba nuevos peligros que lo seguirían a donde quiera que huyera. La huida de Joshua de Filadelfia lo llevó a través del paisaje invernal de Pensilvania y hacia las regiones montañosas del oeste de Maryland, donde esperaba desaparecer entre las comunidades aisladas que rara vez veían extraños o hacían preguntas incómodas. Pero el doble asesinato en Filadelfia había atraído la atención de las agencias de la ley en toda la región, y el sheriff Hendricks había expandido su investigación para incluir a los marshal federales especializados en rastrear criminales a través de las líneas estatales. La caza de hombres se intensificó cuando el cuerpo del alguacil de Filadelfia fue descubierto 3 días después de los asesinatos. La naturaleza brutal del crimen, combinada con la evidencia de que el oficial había estado investigando al fugitivo buscado de Nueva Jersey, convenció a las autoridades de que Joshua Bennett era mucho más peligroso de lo que su apariencia infantil sugería. Las recompensas por su captura ahora ascendían a casi $200, y los carteles de búsqueda con su descripción aparecieron en las oficinas de correos y tabernas desde Baltimore hasta Pittsburgh. El siguiente error de Joshua vino por exceso de confianza y desesperación. Con los fondos bajos y luchando por encontrar refugio seguro en el terreno desconocido del oeste de Maryland, decidió intentar una última estafa basada
basada en la familia antes de abandonar por completo sus métodos tradicionales. El objetivo que seleccionó fue la familia Peeton, prósperos inmigrantes alemanes que operaban un molino de grano exitoso cerca de la ciudad de Cumberland. Heinrich Peeton era un hombre de 45 años que había construido su éxito a través de una planificación cuidadosa y una atención sospechosa a los detalles. Exactamente el tipo de marca equivocada para los métodos cada vez más descuidados de Joshua. Cuando Joshua apareció en el molino Peeton, diciendo ser un huérfano buscando trabajo, Heinrich notó de inmediato inconsistencias en su historia que un alma más confiada podría haber pasado por alto. Este niño habla como un hombre educado, confió Heinrich a su esposa Anna durante una conversación privada realizada en alemán. Sus manos no muestran señales de trabajo agrícola real, y sabe demasiado sobre prácticas comerciales para alguien de su edad supuesta. Algo está muy mal aquí. Anna Peeton, una mujer práctica que había ayudado a su esposo a construir su prosperidad mediante un juicio astuto del carácter, estuvo de acuerdo con la evaluación de su esposo. Pero su decisión de investigar más a fondo los antecedentes de Joshua selló el destino de toda su familia. Las investigaciones de Heinrich en Cumberland revelaron que nadie en la zona había oído hablar de la familia, la tragedia que Joshua alegaba que lo había dejado huérfano. Más preocupante aún, un comerciante viajero mencionó que un niño que coincidía con la descripción de Joshua era buscado por las agencias de la ley en relación con robos y asesinatos sospechosos en Filadelfia y Nueva Jersey. El enfrentamiento llegó el 3 de febrero de 1842, durante una tormenta de nieve que había atrapado a Joshua en el molino Peeton durante 3 días. Heinrich había enviado un mensaje al sheriff de Cumberland solicitando ayuda para detener a un criminal sospechoso, pero el clima hacía imposible viajar y dejó a la familia aislada con un hombre que ahora sabían que era extremadamente peligroso. «Sabemos quién eres», anunció Heinrich durante la cena, su voz cargada con la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Las autoridades han sido notificadas y estarán aquí tan pronto como el clima permita viajar. Hasta entonces, te quedarás en el molino bajo nuestra supervisión». La reacción de Joshua fue rápida y despiadada. La fachada cuidadosamente mantenida de inocencia infantil desapareció por completo cuando reveló la inteligencia adulta y la capacidad de violencia que siempre habían estado ocultas bajo su apariencia engañosa. Usando un cuchillo de tallar de la mesa de la cena, mató a Heinrich antes de que el hombre mayor pudiera reaccionar a la transformación. Los gritos de Anna Peeton trajeron a sus 2 hijos corriendo desde la otra habitación, Wilhelm de 12 años y Greta de 9. La decisión de Joshua de matarlos también fue fría y práctica en lugar de psicopática. Habían visto demasiado y podrían identificarlo ante las autoridades. Pero los asesinatos de los niños marcaron su transformación completa de estafador a asesino en masa, cruzando una línea que haría imposible cualquier intento futuro de actividad criminal normal. Los asesinatos en el molino Peeton fueron descubiertos 5 días después, cuando los vecinos se preocuparon por la ausencia de la familia en los servicios religiosos del domingo. La brutal escena que encontró el sheriff y sus diputados convenció incluso a los observadores más escépticos de que Joshua Bennett era un depredador de astucia y violencia sin precedentes. La masacre en el molino Peeton desató la caza de hombres más grande en la historia de Maryland hasta ese momento. Marshal federales, hombres de la milicia estatal y policías locales registraron las montañas y valles del oeste de Maryland, siguiendo cada avistamiento reportado e investigando cada posible escondite. Pero Joshua había desaparecido por completo, como si la tierra lo hubiera tragado, dejando solo especulaciones sobre sus métodos y su destino final. El sheriff Riggs, al llegar a Cumberland para coordinar el esfuerzo de búsqueda, estudió la escena del crimen con la creciente certeza de que se enfrentaban a un criminal como ninguno que hubiera encontrado antes. La precisión de los asesinatos, la completa ausencia de testigos y la capacidad del asesino de desaparecer sin dejar huellas en la nieve fresca sugerían una planificación y ejecución que iban mucho más allá de las capacidades criminales comunes. Esto no fue violencia al azar, explicó Riggs a los oficiales de la ley reunidos. Cada aspecto de estos asesinatos fue calculado para eliminar amenazas y cubrir su ruta de escape. Estamos buscando a alguien que piensa varios movimientos por delante y no dudará en matar a quien se cruce en su camino. La búsqueda continuó durante 3 meses,
expandiéndose para incluir áreas tan al oeste como Ohio y tan al sur como Virginia. Los avistamientos reportados provenían de decenas de comunidades, pero cada investigación solo reveló identidades equivocadas o engaños deliberados por parte de personas que buscaban llamar la atención para reclamar la sustancial recompensa. La verdad era que Joshua Bennett había hecho su transformación más audaz hasta el momento. Usando el dinero robado a sus víctimas y documentos tomados del cadáver del alguacil de Filadelfia, compró pasaje en un carro de carga que viajaba hacia St. Louis, donde la expansión de la frontera ofrecía anonimato y oportunidades para aquellos dispuestos a abandonar completamente su pasado. En Missouri, Joshua adoptó una nueva identidad como Thomas Michey, el hermano adulto de un niño ficticio que supuestamente había muerto durante el viaje hacia el oeste. Su pequeña estatura y apariencia juvenil, que habían sido tan ventajas en sus esquemas de estafa basados en la familia, ahora se convirtieron en las pequeñas estaturas y apariencias infantiles de Joshua, que antes eran ventajas en sus esquemas de estafa basados en la familia, se convirtieron en una desventaja en un lugar donde la fuerza física y la madurez evidente imponían respeto. Pero Joshua se adaptó con la misma astucia que había sostenido su carrera criminal, encontrando nuevas maneras de explotar las debilidades humanas y aprovecharse de la confianza de los demás. La historia de los crímenes de Joshua Bennett en el condado de Salem y su posterior huida se convirtió en leyenda en Nueva Jersey y los estados circundantes. Las familias comenzaron a examinar a los visitantes inesperados con atención sospechosa, y la tradición de albergar automáticamente a los niños huérfanos dio paso gradualmente a una verificación más cuidadosa de identidades y antecedentes. Pero quizás lo más perturbador de todo fue lo completamente que Joshua había desaparecido después de los asesinatos en el Molino Peeton. A pesar del esfuerzo masivo de búsqueda y las recompensas sustanciales ofrecidas por su captura, nunca se encontró ninguna pista creíble sobre su paradero. Simplemente había desaparecido en la vastedad de la creciente frontera de América, dejando solo preguntas sobre cuántas otras víctimas podría reclamar antes de su inevitable captura o muerte. El sheriff Hendricks nunca dejó de creer que Joshua Bennett seguía vivo en alguna parte, aún cazando a familias desprevenidas que no tenían razón para sospechar que el rostro de un niño podría esconder la mente de un asesino. En su informe final sobre el caso, escrito 20 años después de que comenzara la investigación en el condado de Salem, Riggs incluyó una advertencia que resultó ser profética. El criminal conocido como Joshua Bennett representa un nuevo tipo de depredador cuyas metodologías y motivaciones desafían todo lo que creemos sobre la naturaleza de la confianza y la inocencia. Hasta que tales individuos sean reconocidos y detenidos, ninguna familia podrá considerarse verdaderamente segura de la decepción. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Salem se intensifica. Si esta historia te ha dado escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Haz clic en el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucederá a continuación. Los archivos del caso permanecieron abiertos durante décadas, acumulando polvo en los sótanos de los tribunales y en las oficinas del sheriff de toda la región del Atlántico Medio. De vez en cuando, surgían informes sobre crímenes similares, siempre involucrando figuras pequeñas que ganaban la confianza de las familias antes de desaparecer con sus objetos de valor. Pero si estos incidentes representaban las actividades continuas de Joshua Bennett o el trabajo de imitadores inspirados por sus métodos, permaneció siempre sin claridad. Algunos historiadores creen que la historia de Joshua Bennett representa uno de los primeros casos documentados de lo que los criminólogos modernos reconocerían como un depredador en serie. Alguien cuyos crímenes escalaron de robo a asesinato a medida que las circunstancias requerían soluciones cada vez más violentas para problemas prácticos. Otros argumentan que su caso demuestra la vulnerabilidad de las comunidades del siglo XIX a la decepción por parte de individuos dispuestos a explotar los valores más apreciados de la sociedad, la caridad y la protección familiar. Lo que sigue siendo cierto es que el niño que nunca creció cambió para siempre como los estadounidenses pensaban sobre la confianza, los extraños y la posibilidad de que el mal pudiera llevar la cara más inocente. Su legado perdura en la cautela que los padres aún enseñan a sus hijos sobre hablar con extraños y en los antecedentes que la sociedad moderna exige antes de permitir que alguien tenga acceso a nuestros hogares y familias. Este misterio nos muestra cómo
como incluso nuestros impulsos más generosos pueden ser torcidos en nuestra contra por aquellos que comprenden la naturaleza humana lo suficientemente bien como para explotar nuestras mejores intenciones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.